Aires. La temperatura es de 18 grados y medio, Marcelo, hoy van a ser 26 de máximo. Bueno, a lo largo de los últimos años el gobierno ha presentado unas cuantas teorías económicas bastante particulares, algunas de ellas muy pintorescas, que plantean, por ejemplo, que la inflación no es el resultado de la emisión monetaria, ni de la oferta ni demanda de dinero, sino que tiene que ver con la puja distributiva o que el mundo se nos viene encima, ¿no? Una serie de planteos que han sido ciertamente muy pintorescos y algunos de ellos desmentidos por la realidad. Uno de los más curiosos axiomas del gobierno en materia económica, de Moreno para acá, incluyendo la etapa de Kicillof, ha sido esta idea de que los precios de las cosas no son el resultado de la oferta y la demanda, sino que los precios debieran ser, a juicio del gobierno, la suma de los costos de un producto, sumándole una tasa de ganancia, ponerle del 10%, ¿no? Sobre este axioma se ha basado, por ejemplo, el tema de precios cuidados y todo el control de costos que el gobierno ha impuesto sobre las compañías a partir de Moreno para acá. Vieron que Moreno le pedía a las empresas que llevaran su estructura de costos, ¿no? Y que Capitanich y Kicillof han planteado esta idea de la matriz. ¿Cómo era la matriz? Claro, una frase, insumo producto. Diversificada. La matriz insumo-producto, exactamente, ¿no? La matriz insumo-producto es una teoría bastante curiosa, que establece que, claro, al haber una matriz de insumos, tiene que haber un precio resultado del conjunto de los insumos, ¿no? Y que, por lo tanto, siendo que los insumos no suben, los precios no debieran subir, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿esta teoría no se aplica a los combustibles? Porque se ha aplicado o se ha intentado aplicar al resto de los precios de la economía, sobre todo los del sector privado, ¿no es cierto? Sí. Entonces, a juicio de Moreno y de Kicillof, que han mantenido la misma teoría, los precios son justamente el resultado, no de la inversión, la oferta, la demanda, sino justamente de que los empresarios tienen que sumar sus costos y agregarle a la suma de costos una tasa de ganancia. Fenómeno. Eso se ha llamado finalmente en el lenguaje del oficialismo los precios cuidados, y la matriz insumo-producto. Bueno, la frase matriz insumo-producto la hemos escuchado hasta el cansancio de parte tanto del jefe de gabinete como del ministro de Economía. Entonces vuelvo a preguntar, ¿la matriz insumo-producto no aplica a los combustibles? Porque el precio del petróleo ha bajado ¿cuánto? A la mitad. A la mitad. Directamente. Estaba haciendo vale 60. En 110 llegó a costar. 120, 140 llegó. Muy bien. Al mismo tiempo, cuando se estatizó YPF, el ministro en su informe Mosconi argumentó que lo que había era una voracidad de las compañías petroleras multinacionales, en particular de Repsol, contra el automovilista argentino, que tenía que pagar con desabastecimiento o con aumento de precios la ineficiencia y el despojo al que el mundo nos había sometido. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Otra, la teoría esta de la mesa de los argentinos, ¿no? Que el gobierno se ocupa de cuidar justamente los precios de la mesa de los argentinos. ¿No aplica al tanque de los argentinos? Sí, claro. La mesa de los petroleros cuida. Claro. Ahora. Entonces me parece que algo acá está fallando, digamos. O la teoría del ministro y de Moreno y del gobierno aplica para algunos casos y otros casos no. En todo caso aplica generalmente cuando le toca a otros y no al propio gobierno, o las teorías del ministro vienen a resultar que no eran tan reales, y que finalmente algo pasa acá, porque la nafta en la Argentina está más cara que en Paraguay, está más cara que en el resto de América Latina, más cara que y obviamente más cara que en el mismísimo Estados Unidos. Entonces me da la impresión de que el ministro debiera revisar sus enfoques pintorescos sobre la formación de los precios, sobre el comportamiento de los mercados, porque evidentemente él no utiliza la misma regla que intenta aplicarle a los demás. Bueno, primera cuestión. Segunda cuestión. Ayer el presidente tuvo la palabra que hay que usar, es la palabra basureo, ¿no? Ayer el presidente basureó al auditor general de la Nación. Y esto me parece a mí que refleja dos cuestiones. La primera es, evidentemente, el pensamiento que el gobierno tiene sobre los organismos de control, ¿no? Y sobre todo lo que no tenga que ver con la perspectiva poco menos que militante que tiene el poder de todo, ¿no? Está claro, Leandro Despuy es el auditor general de la Nación y además es un integrante de la oposición, porque por la Constitución el cargo le corresponde a la oposición, es el auditor de las cuentas públicas de la Nación. Entonces me da la impresión de que
de que lo que ha hecho el presidente ha sido justamente una demostración de basureo personal a un señor que tendrá cara de aburrido, que no es simpático, digamos, que no salta y baila como vudú, que no toca la guitarra, que no anda en moto, que es una persona, bueno, vieron que es lo han visto, lo han escuchado recién a Despuy acá, lo han visto por televisión, lo lleva generalmente Nelson Castro, es una persona que generalmente habla y da cuenta de sus informes, habla del informe de los trenes, habla de aerolíneas, ¿no es cierto? Y no es un tipo simpático, como todos los auditores que no, insisto, no tocan la guitarra ni andan en moto. Pero el presidente lo basureó en público, le dijo, cambie la cara Despuy, y después le cortaron el mensaje. Sí. Entonces, esto habla, en primer lugar, evidentemente, del pensamiento, de la postura, de la visión que tiene el gobierno y la Presidenta de la República, en particular, respecto de las personas que se ocupan de controlar en una democracia, justamente, al Poder Ejecutivo. En segundo lugar, el basureo de la Presidenta habla de la Presidenta, habla de la manera en que la Presidenta ejerce la institución presidencial. Entonces a mí me dio como, en ese sentido, como un poco de vergüenza ajena ver cómo el presidente de una nación basurea en público, en un acto oficial, donde se inaugura un edificio financiado por los impuestos de los argentinos y autorizado por el Congreso y no por el Poder Ejecutivo, basureaba al auditor. Sí. Entonces, es la misma presidenta la que debiera revisar, me parece a mí, si se me permite este comentario, su propio rol en esto. Porque una cosa es la campaña, el debate político, la pelea con Macri por un tema, eso está fenómeno, ahí el debate puede ser más o menos caliente y de alguna manera, bueno, responde, digamos, a los estilos personales de cada uno. Macri es más tranquilón, Scioli, viste que es más más neutro, Massa es más enérgico, sí. La Presidenta es muy enérgica. Bueno, el debate político permite probablemente que en una tribuna política, en el partido, en el acto, en la Plaza de Mayo, los funcionarios, la Presidenta puedan subir el tono o criticar públicamente a alguien. Ahora, que la Presidenta critique de esta manera, basuree de esta manera a alguien en un acto público donde el tipo además no puede contestarle, porque vieron que después ha sido muy educado, se la bancó ayer, se la bancó hoy, tampoco le quiso cansar al presidente porque puso el cargo y el papel de auditoría por encima de esta chicana presidencial de muy bajo nivel. Entonces me da la impresión de que el asunto, insisto, y con esto cierro, refleja, muestra, define estos dos aspectos. El primero, la visión que el gobierno tiene respecto del resto de la humanidad, incluyendo líderes opositores, auditores, organismos de control, jueces, el propio Congreso. Hoy capitanizo lo mismo con el Congreso. Le pidió al Congreso que no le falte respeto a la gente, dando a conocer un índice de inflación que a juicio del gobierno no es el adecuado, pero claro, como se lo quieren prohibir, también es una forma de ver la tarea de los demás, como si los demás no debieran existir. O sea, la Presidenta se la veía ayer, visiblemente incómoda frente a Despuy. Ahora, hay un punto en donde la disputa con Despuy por las auditorías o las chicanas políticas en un acto institucional tiene que dejarse de lado, y la Presidenta tiene un rol. Porque la Presidenta ayer representaba a los argentinos, a todos, tanto los que piensan como ella como los que no. Es verdad. O sea, ayer también yo no comparto nada con el presidente, pero es mi presidente y también representaba lo que yo pienso. Es el presidente de un país, no de un pedazo del país. O sea, ella no es la presidenta de la cámpora, era el presidente de los argentinos. Entonces, cuando le toca el acto público con la cámpora, que grite, que despotrique, que insulte, que critique, que diga lo que parezca. Ahora, ayer no era el día, era un acto de la nación argentina. Entonces ahí es donde, además de mostrar este desprecio, este basureo por el resto de la humanidad, también muestra cómo la Presidenta ve su propio rol. Y a mí me dio mucha pena eso, porque por momentos el presidente tiene que ser el presidente. Es cierto que el presidente además es un dirigente político, en este caso una dirigente político, y en ese rol, bueno, tiene un papel el día que le toca hablar en la Plaza de Mayo, por ejemplo, el sábado, que viene, que es un acto de su partido o del frente o de lo que sea. Pero ayer a mí me dio vergüenza ajena ver cómo el presidente de mi nación basureaba en público al auditor general de la nación, que justamente
ha hecho informes importantes sobre, por ejemplo, el tema de los trenes. Hoy Fernando González en el Cronista le sugiere al presidente que debe haber leído en su momento el informe que hizo después sobre los trenes, antes de que ocurrieran 52 muertos en 11, por ejemplo, para poner un ejemplo. O ni hablar del caso de Aerolíneas hoy en día. Así que bueno, nada, era un punto de vista sobre lo que vimos ayer que me resultó a mí un inadecuado modo de basurear al auditor general de la Nación. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana.